Imagina un automóvil tan extraordinario que su valor actual supera los 160 millones de dólares. Un vehículo tan excepcional que solo se fabricaron 4 unidades en toda la historia, pero en la actualidad solo se conoce el paradero de 3, ya que uno de ellos desapareció como si de un fantasma se tratara. Incluso, algunos han llegado a comparar la historia de este auto con la historia del robo de la Mona Lisa, apodándolo la Mona Lisa del mundo de los autos. Esta es la historia del Bugatti Type 57 SC Atlantic, posiblemente el automóvil más enigmático y valioso jamás creado. Retrocedamos hasta la década de 1930, una época donde la elegancia y la innovación se entrelazaban en cada esquina de Europa. Mientras el mundo se recuperaba de la Gran Depresión, en un pequeño taller en Molsheim, Francia, la familia Bugatti estaba a punto de crear algo revolucionario. La historia del Atlantic comenzó como un experimento. El primer prototipo, conocido como Aerolite, fue construido con una aleación de magnesio llamada electrón, un material tan inflamable que era imposible soldarlo. Esta limitación técnica llevó a una de las características más distintivas del Atlantic, su icónica aleta dorsal remachada, una solución práctica que se convertiría en un elemento de diseño legendario. Pero el verdadero genio detrás de esta obra maestra fue Jean Bugatti, el hijo del fundador Etari. A sus 23 años, Jean ya había demostrado un talento excepcional para el diseño automotriz. La combinación perfecta entre la ingeniería de su padre y su visión innovadora convirtió a Bugatti en el epítome del lujo y el rendimiento. Ya no solo diseñó un automóvil, creó una obra de arte móvil. Cada línea del Atlantic fue cuidadosamente pensada, desde su capó extraordinariamente largo hasta su parte trasera que fluía como una gota de agua. Era un vehículo que parecía moverse incluso cuando estaba quieto. El corazón del Atlantic era igual de impresionante que su exterior. Bajo ese capó escultural latía un motor de 3.3 litros capaz de producir 200 caballos de fuerza, una cifra astronómica para la época. Esto le permitía alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora en una era donde los carruajes tirados por caballos aún eran comunes en las calles. Cada Atlantic era único, construido artesanalmente con una atención al detalle obsesiva. Las ruedas sobresalientes del cuerpo, las ventanas divididas, las 6 salidas de escape, todo contribuía a crear una silueta que parecía más un sueño art deco que un automóvil real. Pero la verdadera historia del Atlantic apenas comenzaba. De los 4 ejemplares que se fabricaron, uno se convertiría en el automóvil más buscado de la historia, un fantasma negro que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial y que, hasta el día de hoy, sigue alimentando leyendas y teorías conspirativas. 4 automóviles, 4 historias, una leyenda. Cada Bugatti Type 57 SC Atlantic, que salió de la fábrica de Molsheim, tiene su propia historia fascinante, pero solo uno se convertiría en el santo grial del mundo automotriz. El primer Atlantic, chasis número 57374, nació en septiembre de 1936 con un distintivo color azul grisáceo metálico. Su primer propietario fue el barón Victor Rothschild, un hombre que resonaba en los círculos más exclusivos de Europa. Inicialmente, este ejemplar no contaba con sobrealimentador, pero Rothschild, siempre en busca de la perfección, lo devolvió a la fábrica para instalarle uno. La historia de este Atlantic es un viaje fascinante a través del tiempo. Después de que su motor explotara en 1941, el automóvil cambió de manos varias veces, atravesando el Atlántico hasta Estados Unidos. Fue pintado de rojo, modificado, restaurado y finalmente devuelto a su gloria original. Hoy, reposa en el Museo Automotriz Malin, como testimonio viviente de una era dorada. El tercer Atlantic producido, con chasis 57473, tiene una historia teñida de tragedia. Entregado a Jack Holzschuh en 1936, el destino de este automóvil cambiaría dramáticamente durante la Segunda Guerra Mundial. Holzschuh y su esposa fueron asesinados por los nazis, y el automóvil comenzó un largo peregrinaje de propietario en propietario. La tragedia golpearía nuevamente en 1955, cuando el automóvil sufrió un accidente ferroviario fatal. Las piezas fueron secuestradas por la compañía ferroviaria durante años, hasta que finalmente fue restaurado, aunque usando algunas partes no originales. Una historia de pérdida y renacimiento que refleja los turbulentos tiempos que le tocó vivir. El último Atlantic producido, chasis 57591, fue originalmente entregado al tenista y abogado británico Richard Pope. Este ejemplar presenta algunas diferencias notables en su diseño, como un frontal actualizado y ruedas traseras expuestas. Después de 3 décadas en manos de Pope, el automóvil pasó por varios propietarios hasta encontrar su hogar actual en la colección de Ralph Lauren, quien lo pintó de negro y lo restauró a su configuración original de 1938. Y entonces está el segundo Atlantic producido, el legendario La Voiture Noire, el automóvil negro. Chasis 57453, fue el automóvil personal de Jean Bugatti. Las fotografías de época muestran un vehículo de una belleza sobrecogedora, pintado en un negro profundo que parecía absorber la luz. Bugatti permitió que solo algunos privilegiados lo condujeran, y apareció en varios salones del automóvil, deslumbrando a todos los que lo veían. Pero en 1941, con las sombras de la guerra cerniéndose sobre Francia, La Voiture Noire fue cargado en un tren con destino a Burdeos, en un desesperado intento por salvarlo de la destrucción nazi. Ese tren nunca llegó a su destino, y con él se desvaneció en la historia uno de los automóviles más valiosos jamás construidos. ¿Qué sucedió realmente en ese fatídico viaje? Las teorías son tan intrigantes
grandes como el propio automóvil. 18 de febrero de 1941. Un tren cargado con maquinaria valiosa y automóviles de la fábrica Bugatti parte hacia Burdeos. Entre su carga se encuentra una de las joyas más preciadas de la industria automotriz, la Voiture Noire. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los mayores misterios del mundo del automóvil. Con las tropas alemanas avanzando por Francia, la familia Bugatti tomó una decisión desesperada. Debían evacuar lo más valioso de la fábrica, incluyendo herramientas, documentos y, por supuesto, el legendario Atlantic negro. El plan era simple: trasladar todo a Burdeos, lejos de la línea del frente, donde estaría a salvo de la destrucción de la guerra. Los registros muestran que el automóvil fue cargado en el tren junto con otros tesoros de la compañía. Testigos recuerdan haber visto la distintiva silueta del Atlantic entre la carga. Era un secreto a voces. El automóvil más valioso de Bugatti estaba en ese convoy. Pero cuando el tren llegó a Burdeos, la Voiture Noire se había esfumado. ¿Qué sucedió realmente? Las teorías son tan fascinantes como contradictorias. La primera teoría sugiere que la familia Bugatti nunca puso el automóvil en el tren. Todo habría sido una elaborada estratagema para ocultar su verdadera ubicación de los nazis. Sin embargo, las búsquedas exhaustivas en la propiedad Bugatti nunca revelaron rastro alguno del vehículo. Una segunda teoría, más siniestra, apunta a un robo durante el trayecto. Los registros ferroviarios muestran discrepancias sospechosas y hay rumores de actividad irregular entre los trabajadores del ferrocarril. Algunos testimonios incluso hablan de soldados alemanes conduciendo un misterioso automóvil negro por las carreteras francesas. La tercera teoría nos lleva al corazón del Tercer Reich. Los nazis eran conocidos por su obsesión por coleccionar tesoros artísticos y tecnológicos. Un Bugatti único habría sido un premio codiciado. Existen informes de oficiales alemanes requisando automóviles de lujo, y la Voiture Noire habría sido el trofeo perfecto. Pero quizás la verdad sea más simple y devastadora. La guerra no discrimina entre lo común y lo extraordinario. Un bombardeo aliado, un accidente ferroviario o simplemente el caos de la guerra podrían haber sido suficientes para borrar del mapa esta obra maestra. La fábrica de Bugatti en Bordeaux fue bombardeada por la RAF. ¿Estaba la Voiture Noire allí? 80 años después, la búsqueda no cesa. Cada cierto tiempo surgen rumores sobre su descubrimiento, pero todos han resultado ser falsos. Cazadores de tesoros, coleccionistas y entusiastas continúan la búsqueda del santo grial automotriz. Si existe, su valor actual superaría los 160 millones de dólares, convirtiéndolo en el automóvil más valioso del mundo. La desaparición de la Voiture Noire no solo creó un misterio fascinante, también cimentó el legado de un automóvil que trascendió su época para convertirse en leyenda. Un legado tan poderoso que, décadas después, inspiraría a Bugatti a crear algo extraordinario. Hay automóviles que marcan una época, y hay automóviles que trascienden el tiempo. El Bugatti Type 57 SC Atlantic no solo fue un vehículo, fue la culminación de un sueño, el testamento final de un genio, y el origen de una leyenda que sigue viva hasta hoy. ¿Cómo se valora lo invaluable? Los expertos estiman que si la Voiture Noire apareciera hoy, su valor superaría los 160 millones de dólares, convirtiéndolo en el automóvil más costoso del planeta. Pero el verdadero valor del Atlantic va más allá de lo monetario. Cada uno de los 3 ejemplares supervivientes es un testigo de una era donde el arte y la ingeniería se fusionaron para crear algo extraordinario. El Atlantic de Ralph Lauren, el Rothschild conservado en el Museo Malin, el restaurado Oldschuh, cada uno cuenta una historia de preservación, pasión y determinación por mantener vivo un legado. Son más que automóviles, son obras maestras móviles que siguen cautivando a generaciones enteras. La influencia del Atlantic en el diseño automotriz es innegable. Su icónica aleta dorsal, nacida de una necesidad técnica, se convirtió en un elemento de diseño que ha inspirado a generaciones de diseñadores. Las curvas fluidas, la atención obsesiva al detalle, la fusión perfecta entre forma y función. El Atlantic estableció un estándar que sigue siendo referencia en la industria automotriz. Cada línea del Atlantic fue un desafío a lo convencional. En una época donde los automóviles eran mayormente utilitarios, el Atlantic se atrevió a soñar. Su diseño no solo fue eje de su tiempo, fue intemporal. En 2019, Bugatti decidió rendir el máximo homenaje a su legendario fantasma negro. Nació así el nuevo La Voiture Noire, un hipercoche único valorado en más de 11 millones de euros. No es una réplica ni una reinterpretación, es un tributo al espíritu de innovación y excelencia que Jean Bugatti imprimió en el original. Este nuevo La Voiture Noire representa la conexión entre el pasado glorioso y el futuro visionario de Bugatti. Con 1.500 caballos de potencia y una carrocería completamente hecha a mano, es un recordatorio de que el espíritu del Atlantic sigue vivo en el ADN de la marca. 80 años después de su desaparición, el misterio del Atlantic original sigue alimentando sueños y especulaciones. Quizás, en algún lugar, en un granero olvidado o un garaje polvoriento, el verdadero La Voiture Noire espera ser descubierto. O tal vez su destino sea permanecer como lo que es, una leyenda, un fantasma que nos recuerda que los mejores misterios son aquellos que nunca se resuelven.